Queridos amigos del mundo, queridas familias del mundo, buen día, bienvenidos o buena tarde, buena noche en el lugar donde se encuentren. Hoy, específicamente, iniciamos una serie de programas dedicados y comprometidos con nuestra juventud, dado que el día 22 de agosto, perdón, el día 12 de agosto, la Asamblea de las Naciones Unidas determinó como el Día Internacional de la Juventud desde el Ministerio Internacional de la Juventud en esta asamblea, que dicho sea de paso, estos ministros nos hacen muchísima falta para seguir poniendo enfoque y cambios transformacionales en nuestra juventud. Debido a esta coyuntura, la Organización Mundial de la Familia tiene el honor de denominar a este mes de agosto mes de la juventud para poder abordar diferentes ámbitos, situaciones y necesidades importantes de nuestra juventud y contribuir en esta orientación fundamental, sobre todo a las familias, para que se hagan más presente en sus vidas y directamente a nuestros jóvenes para que encuentren el acompañamiento necesario para direccionar sus vidas dentro de tanto cambio disruptivo, dentro de tanta exigencia y puedan tener una mirada mucho más alentadora, esperanzadora y obviamente feliz para transitar esta etapa maravillosa de manera exitosa. Le damos la cordial bienvenida al doctor José Gálvez desde México, a nuestro querido doctor Uladislao desde Costa Rica, e iniciamos esta maravillosa mañana con el doctor José Gálvez Gutiérrez, que como comenté nos acompaña desde México con el tema la innovación educativa y los retos futuros en la juventud. Él es doctor en Derecho, docente con 15 años de experiencia universitaria, investigador en el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, CEDIS, en México. Ha sido asesor y capacitador legal en instancias públicas y privadas, ponente nacional e internacional en el ámbito jurídico. Actualmente participa activamente en la red de investigación del Centro Latinoamericano de Estudios Científicos, CLAET. Querido doctor José, bienvenido. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, estimada doctora Laura? Estimado doctor, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Los saludo cordialmente a toda la audiencia que nos está justamente escuchando, ya sea que nos escuchen en vivo en este momento o diferido. Se les hace pues una cordial invitación para que compartan toda la información que poco a poco vayamos abordando en estos eventos de gran relevancia social y académica, ya que todo lo que se comparte a través de los distintos profesionales que participamos, pues justamente aportará a muchos de ustedes. Estimada doctora Laura, voy a compartir mi diapositiva y usted me dice si lo pueden visualizar, por favor. Adelante, por favor. Sí, sí lo logran visualizar. Sí, solamente hay que amplificar la pantalla. No, no, es justo, a ver, ese es el punto. Excelente. Adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada, comentarles que de manera personal es un gusto estar ante esta charla. A ver, permítame, es que no puedo visualizar. Permítame un segundito. Y si lo amplío de esta forma, ¿no lo pueden visualizar, doctor? No, Por ejemplo. déjelo en el estándar y simplemente póngale visualizar, el modo visual, o sea, reduzca
A ver, a ver. Ajá, Ahí y póngale el modo compartir. En la parte inferior, el clic que le hizo en el modo compartir sí. para amplificar la... Ay, no logro. Exacto. Se ve excelente. No, salió nuevamente. No, ese es en el siguiente. Next. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí se ve bien. ¿Sí? Sí, excelente. Ok. ¿Sí se sigue visualizando? ¿Se ve bien? Se visualiza perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a empezar a hablar justamente de de este tema. Vamos a empezar a hablar sobre la innovación educativa. Y tenemos que comentar que la tecnología, o que, bueno, que en este caso la tecnología educativa, o que la tecnología por sí misma, no es un fin. Es un camino para mejorar la vida humana y promover el bienestar social. Desafortunadamente, en algunas ocasiones se pretende que la implementación de las tecnologías en las aulas suplan algunas deficiencias pedagógicas o didácticas. Y lamentablemente, la realidad no es así, ya que muchas veces cuando se incorpora la tecnología en las aulas, se hace para sustituir una herramienta por otra. Es decir, nosotros, por citar un ejemplo, podemos pasar al pizarrón verde con nuestros gises de colores. Pasamos posteriormente al pizarrón blanco con plumones de aceite o de agua. Y posterior a ello, pasamos a las proyecciones, en donde utilizamos cañones, así le decimos aquí en México, o los proyectores de imagen en algunos otros países. Y así cada vez más vamos supliendo esas herramientas tecnológicas unas por otras. Pero esto realmente, si no viene acompañado de un cambio o de una transformación pedagógica, pues queda únicamente en eso, en la sustitución de una tecnología por otra. En el mismo sentido, quiero referir que la valoración del uso de la tecnología debe hacerse desde el impacto que genera, no desde la propia percepción del usuario. Varios estudios o varias formas de justificar esta implementación de la tecnología en las aulas tienen que ver con las frases como a los estudiantes les pareció muy divertido trabajar utilizando este escenario digital. Los estudiantes estuvieron muy motivados para utilizar tal tecnología. Entonces, en base a ello, las autoevaluaciones de los estudiantes son importantes como factores para la propia automotivación, el propio interés, pero no para evaluar si realmente hubo una mejora en el aprendizaje, en los desempeños, en el alcance de las competencias. Y vamos replicando experiencias formativas por el simple hecho de que al estudiante le pareció más atractivo trabajar de una forma que de otra. Entonces, insisto, es importante, pero no es lo que debe determinar si se implementa o no se implementa alguna tecnología, por ejemplo, de forma institucional, ya que el impacto debe de reflejarse en la generación de pedagogías digitales y en la mejora del aprendizaje. En base a este rubro, quisiera también mencionar que las pedagogías en ocasiones también son las mismas que hemos utilizado hace 5, 10 o 15 años, pero ahora vienen acompañadas desde un componente tecnológico. Así es que si utilizamos, incorporamos o implementamos algo, alguna tecnología, alguna innovación tecnológica en el aula, pues esta debe estar acompañada con nuevas formas de trabajo, con nuevas maneras de generar una interacción con los estudiantes, también con nuevos formatos. Así es que hoy en día deberíamos de apegarnos a cuatro elementos o componentes dentro de la innovación educativa. La primera, pues, sería la tecnología digital. La segunda, el bienestar social.
Así es que en base a ello debemos de procurar que la innovación educativa genere bienestar en los estudiantes y esa búsqueda de mejores oportunidades, mayores chances de alcanzar ese conocimiento, esas competencias. Tenemos que trabajar en pedagogías digitales. No es lo mismo enseñar con tecnologías que sin tecnologías. Debemos generar tecnologías digitales, marcos de referencia que de alguna forma vayan orientando la forma en la cual tenemos que generar una innovación educativa. De acuerdo a este rubro, pudiéramos, bueno, mencionar o referir entonces ya otro elemento que es importante incorporar para ser acompañante de la innovación educativa. Y este es el uso del pensamiento complejo como habilitador para generar una innovación educativa, para generar también una innovación tecnológica desde un enfoque más holístico. Así es que esto del pensamiento complejo debe de representar día con día un enfoque pedagógico. Debe de estar apegado a distintas subcompetencias. Debe de generar un pensamiento científico, innovador, sistémico, crítico. Ahora bien, de acuerdo a otro rubro que sería mencionar sobre el propio pensamiento científico, este se debe de aplicar para resolver problemas, utilizar metodologías comúnmente aceptadas por la propia comunidad científica o cualquier otra metodología emergente. En el mismo sentido o en el mismo tenor, el pensamiento sistémico debe de permitir apreciar esa realidad, ¿sí? Esa realidad, esa ciencia, esa tecnología que es multidisciplinar. Y también que en algún momento imbrica con algunas otras disciplinas y debe de compartir los elementos investigativos. Y finalmente, el pensamiento crítico, que nos sirve para evaluar la validez y el razonamiento y esta forma poder lograr los juicios lógicos más acertados. Acá tenemos a un viejo conocido, Henry Ford, con su Ford Modelo T. En su biografía no autorizada, él decía, si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían que me hubieran respondido que un caballo fuera más rápido, entonces la innovación educativa se trata de generar propuestas más divergentes, propuestas emergentes que vayan más allá de lo que tradicional se hace. Y aquí es cuando yo les digo al amable auditorio, a los colegas, a los profesores, a los docentes, que de hecho también, independientemente de lo que nosotros querramos visualizar, ¿sí? Árboles ya no tradicionales, digo, inventando, haciendo una paráfrasis, árboles celestes, caballos rojos, elefantes rosas. Cuando nosotros trabajamos con innovación, es necesario detonar ese pensamiento creativo, ese pensamiento innovador que permita llegar más allá de lo tradicional en la práctica docente y en la práctica investigativa. Así también donde se fomente esa propuesta y participación con los jóvenes de hoy. Y algo muy, pero muy importante que quiero referir y que aquí lo dejo con letras moradas, es que la innovación educativa requiere de un proceso de investigación riguroso. No debe de surgir de mis preferencias, de mis tendencias, de mis prejuicios, de lo que yo creo que es la realidad, sino que debe de surgir prácticamente de un análisis, de una investigación educativa, de una investigación académica, y que esto pueda permitir conocer las necesidades, desafíos específicos, el entorno educativo. Así es que hoy por hoy debemos desarrollar soluciones específicas
que también nos va a permitir evaluar el impacto con el fin de mejorar continuamente las prácticas pedagógicas, y eso obviamente va a generar prácticas nuevas prácticas innovadoras, y promover de alguna u otra forma ese aprendizaje significativo de los estudiantes. Entonces recordemos que la innovación educativa requiere de un proceso de investigación riguroso. Investigar tiene esa base fundamental, o como esa base fundamental, el saber seleccionar información, el saber seleccionar fuentes y obviamente leer. Y en el mismo sentido quiero referir que en estudios realizados por algunas instituciones educativas de renombre en México, el 89% de las innovaciones educativas, o lo que se considera innovación educativa, no viene acompañado de un análisis previo, no viene acompañado de un diagnóstico y mucho menos de una investigación rigurosa. Entonces, esto a grandes rasgos, esto es la innovación educativa. En el mismo sentido, también quiero referir en este momento que vamos a pasar a una parte importante de esta charla, haciendo la primera interrogante: ¿qué es la innovación educativa? Hasta el momento hemos dicho que debe estar mediada, que debe tener como fundamento la investigación en cuestiones o aspectos prácticos, que se debe de implementar eh, con algo que nosotros vamos a generar como nuevo, como una nueva experiencia formativa en las aulas, pero esta implementación debe de generar un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que cuando hablamos de innovación, hablamos de un antes y de un después. También se debe de incorporar un cambio en el aspecto de metodología, en los contenidos, en los materiales, en los contextos que vayamos implicándonos en la propia enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, durante la pandemia, el haber utilizado el Zoom o cualquier otra herramienta de video, ¿sí? Esto representó una innovación educativa, pues probablemente en un bajo nivel porque tuvieron que hacer uso de distintos materiales, ¿sí? Al llevar a cabo el uso de una videoconferencia o cualquier otro tipo de metodología, estas herramientas generaron una innovación y un cambio en la enseñanza-aprendizaje. Y aquí existe otra interrogante: ¿de dónde surge? Tiene que surgir, como ya lo decíamos, del diagnóstico, ya sea de una evaluación interna a través del mismo docente, a través de la institución, a través de la escuela, de la facultad, o puede ser que parta de una evaluación externa, en donde nosotros contratemos un sistema, una empresa consultora, que nos haga esa parte de diagnóstico, en donde nos diga qué necesidad es la más preponderante en nuestra institución educativa. Obviamente, a partir de este diagnóstico, nosotros podemos identificar un área de oportunidad. No podemos resolver todo al mismo tiempo, pero sí podemos identificar un área de oportunidad en la que nosotros podamos aplicar los recursos que tiene la institución, o también que tienen los docentes, para generar esa innovación educativa en beneficio de toda la comunidad. Por acá también podemos hacer otra referencia. Como hace un instante mencionaba, las ideas no vienen del que yo piense lo que está pensando en el campo educativo. No vienen de tratar de adivinar los pensamientos de los demás o de las necesidades de los estudiantes. Tampoco debe de provenir la innovación de las ideas para la innovación educativa, de mis prejuicios, de algo personal, de una intención personal. Es que a mí me gusta utilizar cierta herramienta tecnológica. Pues sí, pero tus alumnos no tienen internet en el aula. Y referir a cada una de estas situaciones, pues justamente es complicado. Entonces, de repente o en alguna otra ocasión, he escuchado a personas o a docentes que lo manifiestan de esa manera. Y puesto esto es el camino a lo cual nos tiene que llevar a una innovación, pero una innovación que realmente genere un impacto,
Pero si continuamos con estas viejas prácticas, pues justamente no tendría esa trascendencia. Y bueno, en base a lo que estamos señalando, las ideas deben de venir del mundo, deben de venir de las aulas, deben de venir de las necesidades de los estudiantes, de lo que nos dicen ellos, de lo que necesitan. Deben de venir de un análisis detallado, ¿sí? Y justamente en base a esta primera lección, por así llamarlo, las ideas no vienen de lo que yo creo que está pasando, no viene de mi pensamiento discrecional, viene del análisis de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en las aulas con los jóvenes estudiantes y de lo que pasa a mi alrededor. Como debe ser la educación del siglo XXI hoy en día. ¿Cómo consideran ustedes que debe de desarrollarse? Pues aquí hay quienes permanecen conformistas con el actual sistema educativo y saben que es un grave error, porque sin duda existen todas las evidencias para afirmar que el tipo de educación que se sigue impartiendo está fallando, ya que estamos formando, sacaría una interrogante, ¿estamos formando personas o máquinas? ¿Estamos incluyendo individuos para el consumismo o estamos formando personas para la innovación? ¿Estamos instruyendo individuos pasivos o personas con mentalidad científica o crítica? ¿Estamos instruyendo individuos que solo actúan bajo órdenes o estamos formando seres autónomos, protagonistas de su propio destino? Estamos formando. Es lo primero que tenemos que tener presente antes de planear una clase, antes de ingresar al salón de clase. ¿Cómo llegaríamos a este punto? ¿Seguimos fallando en la manera en que se educa a los niños, adolescentes y adultos en el siglo XXI? ¿Cómo podríamos llegar a este punto? ¿Cómo es posible que los sistemas educativos actuales sigan funcionando como una fábrica en donde los estudiantes pasan por una línea de montaje diseñada para producir competencias y resultados, en lugar de formar seres humanos íntegros, incluyentes y con la responsabilidad de producir conocimientos novedosos y de calidad? Se insiste en enseñar contenidos, pero no en educar. Tenemos que educar para una vida real, que justamente nos ponga los retos de forma cotidiana. Estamos ante una sociedad que todos los días busca por medio de miles de maneras corromperte, engañarte, extorsionarte, robarte, arruinarte con facilidad. En esencia, las instituciones educativas actuales no están preparando para una sociedad que ya poco le interesa pedirte títulos o certificaciones. Ahora lo que le interesa son tus competencias, tu preparación, tu experiencia, tu inteligencia social, emocional, tu resultado, o sea, todos tus logros. Toda esa capacidad para analizar, para innovar, para relacionarte de manera inteligente, de manera prudente, con todo lo que te rodean y con todos estos retos de la sociedad actual, la didáctica, la pedagogía y la empatía que han venido siendo relegadas a un segundo plano como si fueran accesorios. Y lamentablemente no el corazón del proceso educativo. De hecho, antes del lanzamiento de riesgos, perdón, antes del propio lanzamiento de riesgos globales del Foro Económico Mundial, que fue en enero del 2025, ya se publicó un resumen de la encuesta de opinión ejecutiva. Y la encuesta recopila información de 11,000 profesionales de negocio en 121 países. Este resultado es contundente. Se necesita tanto en el campo empresarial, social, como educativo, trabajar y educar mucho más.
en que tenemos que comprender la complejidad. Así que comparto en este momento cuatro de las principales preocupaciones en este año 2025. Como bien sabemos, como número uno encontramos las amenazas económicas, como número dos los riesgos interconectados, como un contexto tercero serían los riesgos ambientales, esas amenazas que vienen siendo crecientes, y finalmente los riesgos cibernéticos, que esto es una preocupación creciente. Y pues hoy la escuela está fallando en algo esencial, que es principalmente conectar con los estudiantes, con sus emociones, con sus intereses, su contexto, sus necesidades reales. Se sigue exigiendo que memoricen de manera mecánica, pero no se les está enseñando a comprender de manera autónoma y a pensar con argumentos y evidencias. Pero no les damos herramientas para aprender a amar el conocimiento, para gestionar sus emociones, para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva o enfrentar un mundo lleno de incertidumbre. ¿De qué sirve enseñarles hoy en día fórmulas, matemáticas o fechas históricas si no comprenden esencialmente el proceso de manera metacognitiva? Si no saben trabajar en equipo, si no saben tomar decisiones éticas o simplemente felices. Y hoy en día, bueno, en este caso, los propios adolescentes necesitan ser competentes, fundamentalmente en el dominio del universo digital, lo que implica no únicamente manejar herramientas tecnológicas, sino también comprender, participar activamente en ecosistemas digitales, desde la búsqueda crítica de información, ¿por qué no? Hasta la creación de contenidos. Además, debe de estar alfabetizado tecnológicamente, entender los conceptos como programación, ciberseguridad, inteligencia artificial. Debe interactuar con esas últimas de una manera más ética, de una manera reflexiva y considerar ese impacto social y personal. En base a lo que hemos mencionado, es esencial desarrollar habilidades socioemocionales, ya que hoy en día los jóvenes necesitan construir relaciones saludables. Un ejemplo, prevenir los problemas como es el acoso, el ciberacoso y adaptarse al cambio constante que debe de generar esta evolución tecnológica. Y ya por último, necesitamos asumir una ciudadanía digital constantemente responsable, que promueva los derechos, que promueva un entorno seguro, positivo, que contribuye o que contribuya en algún momento de una forma más activa a una sociedad que sea cada día más inclusiva, más ética, más sostenible. Y bien, ya para finiquitar con esta participación, acá tengo algunos puntos importantes que son esenciales que consideremos para atender estos desafíos. Debemos recordar que todos los que estamos involucrados dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje nos encontramos ante un gran reto, que es el de responder a una sociedad inmersa en el proceso de globalización y que ésta viene o está siendo empujada por un desarrollo dinámico de la propia tecnología, donde el conocimiento y la información son clave para diseñar y aplicar eficientemente todos los procesos inmersos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, los criterios que hacían énfasis en la enseñanza de que el docente enseña y también los propios estudiantes aprenden de él, están confinados para la propia desaparición. Hoy en día se habla de una educación integral, de que los estudiantes deben aprender a aprender. Se habla también de un aprendizaje significativo,
cooperativo y de aprendizaje por la propia transferencia de aprendizaje, que está basado en la práctica, en tareas, en proyectos. Se habla también de aprendizajes de convivir, de aprender a ser. Se repite que hay que educar en valores y que tenemos que reforzar un individuo consciente de acuerdo o enfocado a la importancia cultural, tradicional, histórica o el propio medio ambiente, por citar algunos ejemplos. Pero prácticamente eso hoy en día, para poder avanzar, se necesita una cultura de innovación que sea constante, que nos permita a todos los jóvenes, a todos los docentes, a toda la sociedad, desarrollar habilidades más de los propios campos disciplinarios convencionales, que estemos focalizados de acuerdo a esa formación y para que ya pueda uno ubicarse a ese mundo laboral cuando realmente vayan a salir, a buscar o a ingresar a ese propio mundo. Y ya para finalizar, es momento de repensar el sistema educativo desde sus raíces. No se trata de llenar cabezas, sino de encender mentes y corazones, de devolverle a la educación su propósito más profundo, que es formar ciudadanos de bien, seres humanos incluyentes, con una verdadera cultura de paz y solidaria, lógicamente, capaces de poder transformar el mundo y sobre todo capaces de transformarse a sí mismos. La educación no puede continuar siendo un espacio de imposición, de obediencia ciega y también de obligación sin ningún sentido, sino que tiene que generarnos una inspiración, tiene que ser de seducción, porque si no transformamos el sistema desde sus raíces, seguiremos formando justamente generaciones que saben mucho, pero entienden poco. Hoy en día es hora de encender mentes y corazones, porque solo así podremos construir un futuro mejor y más justo. Pero preguntémonos antes de finalizar, ¿estamos listos para cambiarlo? ¿Estamos listos para mejorar los errores de la educación actual? Todos ustedes que nos están estado escuchando hasta este momento, ¿cómo piensas hacerlo? Muchas gracias, doctora. Excelentes reflexiones y un planteamiento de educación e innovación maravillosa, querido doctor José. Muchísimas gracias por poner en contexto. Le invito, por favor, a dejar de compartir la pantalla. Es en la parte inferior. Hay una flechita verde. O ahí tiene, excelente, muchísimas gracias. Aquí vamos a ponernos en galería para poder dialogar un poquito y reflexionar acerca de todo cuanto maravillosamente nos ha entregado. Es fundamental entender que el ser humano tiene procesos de desarrollo en las diferentes etapas de vida. Cuando hablamos de procesos de desafío, estamos hablando de este proceso de desarrollo evolutivo cerebral que tiene que ser acompañado en cada ciclo de manera adecuada. Pero entendemos de que los padres no están preparados o no han sido preparados, por eso es que el llamado desde la Organización Mundial de la Familia es educarse para educar. Nos debemos educar para educar con todos estos retos y estos cambios fundamentales y no seguir nosotros como adultos y padres pues educando generaciones que no están adaptadas a todos estos cambios y fundamentalmente no olvidarnos de los valores, las virtudes que son la base del constructo de un ser humano, cuando un ser humano está
educado en valores y este constructo nunca se va a traicionar a sí mismo y la dirección de vida va a ser la más adecuada para sí mismo y para los otros, porque los valores es una guía maravillosa. En los valores encontramos el amor, la cooperación, la comprensión, la fe, la esperanza, la empatía, que nos comentó acerca de esta empatía fundamental, la prosocialidad, actos prosociales en bienestar de todo mi entorno, mi ecosistema. Me encanta la reflexión que hace del gran error de entender que detrás de un alumno existe solamente una nota. Una nota que tiene que ser reflejada en un proceso ya no adaptable de exigencia cuadrada, así lo llamaremos, a un sistema que ya no es funcional. Y asimismo, es fundamental, como nuestro querido doctor José, es impartir en estos aspectos docentes los tipos de pensamiento. Cuando desarrollamos los tipos de pensamiento crítico, analítico, sistemático, científico, pues estamos ayudando a desarrollar toda esa neuroplasticidad fundamental, funcional en la vida, que a su vez se desarrollan las habilidades blandas, que son tan necesarias hoy en día en el mundo empresarial. Esto empieza desde casa, pero si no lo hacemos en casa, un docente es un salvador de vidas. Como nos acaba de transmitir nuestro querido doctor José, en la docencia existen extraordinarios maestros que por amor a la educación y la congruencia del ser humano y la responsabilidad, la preocupación es este mensaje de transformar vidas y de dejar una huella en la orientación de nuestros jóvenes, porque entendamos de que el proceso de adolescencia ya de por sí es un poco conflictivo e inestable por toda la parte límbica de recompensa inmediata, de la ausencia de los padres, de este potrillo salvaje que sale por todos lados sin discriminar y filtrar la información que requiere ese cerebro. Pero esta edad de juventud, a partir de los 17 hasta los 25 o quizá 30, en la madurez prefrontal, es importante porque ellos empiezan a desarrollar estas habilidades ejecutivas de diferentes pensamientos y la innovación es fundamental y necesaria y tiene que ser orientada dentro del uso inteligente de la misma, a favor del desarrollo de estas habilidades cerebrales ejecutivas, porque si no hay un uso inteligente de la misma, lo que está pasando ahora es que estamos eliminando ya las capacidades y habilidades cerebrales que propiamente tenemos y se están apagando conexiones de pensamientos críticos, analíticos, innovativos y científicos porque nos estamos yendo a la IA como reemplazo de nuestras propias habilidades y no como un potenciador de las mismas. Y nos está conllevando a estados no saludables en la salud mental, aparte de lo que ya traemos. Entonces, vayamos a tener esta reflexión fundamental de la cognición que viene a ser el aprendizaje y la metacognición que nos mencionó nuestro querido doctor José, que implica, ahora que voy aprendiendo y enterándome de todas estas cosas, estas herramientas, este conocimiento de autocuidado, estos autoconceptos, esta decisión de construcción de vida y tengo estas herramientas y tengo este aprendizaje, ¿qué hago con ello? La metacognición es cómo lo aplico en mi vida, qué hago con ello, cómo me sirve, cómo integro esto para que me sea realmente productivo. Agradezco muchísimo su intervención, doctor José. Lo abrazo, un abrazo hasta México. Continuamos con esta maravillosa mañana dándole la bienvenida a nuestro querido doctor Uladislao Dobrowski, desde Costa Rica. El tema que va a abordar es justamente muy alineado a todo lo que se acaba de compartir, es Juventud e Inteligencia Artificial, un diálogo sobre la salud mental. Él es director de la Facultad de Psicología y Neurociencia Cognitiva de la Universidad Internacional University. Tiene tres doctorados honoris causa, máster en Psicología y Neurociencias Cognitivas, máster en Behavioral Economic Science
en tecnología educativa y competencias digitales, doctorado en psicología, posgrados en neuromarketing y neuroliderazgo. Es miembro de la Organización Mundial de la Familia. Querido doctor Uladislao, bienvenido. Adelante, por favor. Hola, hola, un cordial saludo. Me encuentro muy feliz y muy satisfecho de compartir esta mañana, tarde o noche maravillosa del mes de agosto. Para mí es un verdadero placer tratar estos temas tan importantes acerca de este presente y este futuro que nosotros estamos transcurriendo en estos tiempos. Y sin lugar a dudas, la juventud, un pilar fundamental precisamente para poder entender y comprender hacia dónde se va a dirigir el rumbo de esta nueva era, de esta nueva revolución, de este nuevo tiempo. Y sin lugar a dudas, nosotros vamos dejando la estafeta, ¿verdad?, para estas nuevas generaciones que se enfrentan a un mundo completamente distinto, a un mundo completamente disruptivo y completamente diferente al cual nosotros crecimos. De hecho, vamos a hablar ahora, a continuación, precisamente no solo de lo que significa ser joven, sino de lo que significa ser joven en este nuevo contexto, en esta nueva etapa. Así que muy agradecido por la oportunidad y empiezo entonces a compartir pantalla para compartirles la presentación que con mucho cariño hemos elaborado para todas y todos ustedes. Ujú. Perfecto. Juventud, un diálogo, inteligencia artificial, perdón, un diálogo urgente sobre la salud mental. Y bueno, como les comentaba, la juventud en la era digital, desafíos y oportunidades. Y lo cierto del caso es que nosotros podemos entender y comprender que la juventud ya de por sí implica un periodo particular en la formación de nuestra identidad y del desarrollo también neurocognitivo para las personas. Es una etapa en la cual existen cambios hormonales importantes, procesos también de poda neuronal que se suceden en nuestro cerebro y al mismo tiempo empezamos a entrar en aquella etapa en donde abandonamos, por así decirlo, ciertos aspectos mediante los cuales en nuestra formación a nivel familiar, a nivel cultural, incluso a nivel educativo, han sido como las pautas que nos han guiado para entrar a una nueva etapa en la cual algunos entran con muy buenas herramientas y otros no tanto. Algunos vienen acompañados de procesos en los cuales han nacido en familias consolidadas, han tenido la oportunidad de haber sido formados y haber sido educados en entornos de seguridad, tanto social como a nivel mental, pero tenemos otro gran grueso de la población de jóvenes que han tenido que, en medio de circunstancias adversas, circunstancias de vulnerabilidad social, económica, física y mental, sopesar estos años, ¿verdad? Entonces encontramos como estos ambos espectros, ¿verdad? Aquel espacio seguro y aquel espacio aparentemente adverso, en el cual estos jóvenes tienen que, primero que nada, sobrevivir antes de siquiera estar pensando en un futuro acerca de dónde voy a trabajar, si voy a estudiar, porque la operación en este caso, la lógica es una lógica de supervivencia. Y ciertamente esta dicotomía de procesos de formación y de oportunidades y de espacios ha marcado y sigue marcando la agenda de generación tras generación, ¿verdad? Y ciertamente uno puede decir que esto es algo que nosotros como sociedad tenemos que empezar tarde que temprano a subsanar, porque no es justo y no es conveniente y no es sano que esto se siga dando. Y bueno, y eso ni siquiera hemos hablado, llevado esto a otras latitudes a nivel, digamos, continental, ¿verdad? Cuando de pronto vemos lo que sucede en África, ¿verdad? Donde no solo hay brechas importantes a nivel social y económico, sino que también a nivel tecnológico. Y si estamos entrando a una nueva era de la inteligencia artificial, imagínense ustedes lo que significa para un gran grueso de la población estar en el oscurantismo tecnológico. Aparte, como les comentaba, de aspectos sociales, económicos y políticos. Y es muy curioso, porque cuando hablamos de juventud, hemos escuchado recientemente acerca del concepto que significa
eh, por así decirlo, que cada vez en algunos países, particularmente hablo incluso de acá de Costa Rica, las sociedades están envejeciendo, ¿verdad? Y ciertamente hay menos jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, imagínense ustedes que en el continente africano sucede todo lo contrario. Es el continente donde hay una mayor cantidad de nacimientos nuevos. Claro está, bajo esta sombra, ¿verdad?, de ese oscurantismo que les he comentado. Pero bueno, para hablar de la juventud y para poder contextualizar qué significa ser joven en estos tiempos, me gustaría compartir algunos datos importantes. El joven en esta época se enfrenta a principales brechas económicas y políticas y sociales. Por un lado, tenemos que continúa esta concentración de la riqueza, el acceso a la educación, y vemos una estadística y muy vinculado a la ponencia anterior acerca de la importancia de la educación, pero vemos que 288 millones de niños no tienen escolaridad antes de esta etapa, es decir, de la digitalización. Es decir, no solo los jóvenes están empezando a vivir un conjunto de nuevas realidades, sino que también vienen heredando, por así decirlo, problemas estructurales de la sociedad tecnológica inmediata de la cual venimos saliendo. Una salud desigual, una brecha digital preexistente y crisis de salud mental, de lo cual vamos a hablar al final de esta conversación. Y vemos que en el campo de la salud mental tenemos 1.1 billones de personas con algún trastorno mental según la OMS en el año 2024. Tenemos al mismo tiempo un déficit de profesionales, ¿verdad? Y tanto de psicólogos como de psiquiatras para poder atender, en este caso, este aumento vertiginoso de los problemas de salud mental. Y vean qué interesante para empezar a introducir cómo en este nuevo contexto, inclusive el uso de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, y muy vinculado con las estadísticas anteriores, ese uso está teniendo particulares características que no tenía anteriormente. Y es que nuestros jóvenes, y vean qué interesante, mientras que en el 2024 se utilizaba la inteligencia artificial mayoritariamente para generar ideas, es decir, cuando entramos y le decimos a estos mecanismos, sistemas de lenguaje, perdón, que nos dé ideas acerca de cómo ponerle un título a un libro, cómo poder empezar esto, cómo, es decir, cómo generar ideas, ¿verdad?, para poder arrancar proyectos. Vemos que en el año 2025 la mayoría de consultas de los usuarios está vinculada a terapia de acompañamiento. Y esto no podemos pasarlo por alto. Esto nos dice cosas importantes con relación de este nuevo mundo, de este nuevo contexto en el cual nuestros jóvenes están naciendo. Por otro lado, vemos que en segundo lugar se le pregunta a este tipo de inteligencias cómo organizar mi vida, es decir, cómo puedo generar una misión y una visión, cómo puedo encontrar ese propósito de vida. Y en tercer lugar, claramente, como les decía, el tema del propósito. Entonces vemos que los tres principales usos que se están haciendo actualmente de la inteligencia artificial y principalmente de parte de nuestros jóvenes está implicado en áreas de la salud mental, en áreas del propósito de vida y en áreas que están vinculadas con esa misión y visión para la consecución de objetivos. Y esto no podemos pasarlo por alto, porque esto nos está diciendo que algo en el sistema no está funcionando, que estas herencias que señalábamos, que veníamos trayendo de sistemas en los cuales se privilegió muchísimo más el crecimiento, la industria, el comercio, al costo tan alto de lo que era la humanidad, sin lugar a dudas explica en mayor o menor medida, que lo vamos a ver a continuación también, esa famosa expresión que se escucha en los pasillos de las empresas, de la escasez del talento humano. Pero ¿cómo no va a existir esa escasez si hemos privilegiado una educación que ha estado enfocada a la empleabilidad, es decir, a cómo suplir a la industria de aquellos perfiles profesionales requeridos por parte de esta? ¿Y lo humano? ¿Y dónde ha quedado todo el tratamiento? ¿Dónde ha quedado todo ese
esa profundización de aspectos fundamentales que están vinculados con el ser humano, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de liderazgo, nuestra adaptabilidad, nuestra mente crítica, nuestra creatividad, nuestra comunicación, entre otros tantos factores. Y aquí precisamente podemos ver cómo empieza también el mercado laboral, es decir, ese mercado que está diciéndole a nuestros jóvenes el qué estudiar y qué no estudiar, tiene características que particularmente están siendo un poco diametralmente distintas de lo que anteriormente se venía pensando. Y vemos que, si ustedes bien recuerdan, esas estadísticas que nacen de diferentes organismos, ¿verdad? Como en este caso, el que les presento del Foro Económico Mundial, siempre se lleva como ese pulso, ¿verdad? De qué es lo que la industria va necesitando, ¿verdad? Y por un lado, de pronto nos dicen, bueno, se ocupan más técnicos, se ocupa gente con más habilidades en el área de las tecnologías. Y si vemos este historial a lo largo de la historia, es muy interesante porque nos va más o menos dibujando hacia dónde el futuro se va dirigiendo. Pero vean qué preocupante lo que les comparto de estas estadísticas del Foro Económico Mundial. Vemos cuáles, de acuerdo a sus estadísticas, son los trabajos con mayor crecimiento para el 2030. Y podemos ver en primer lugar trabajos agrícolas, jornaleros y otros trabajos del sector, conductores de camiones ligeros o de reparto. Luego viene desarrolladores de software, pero inmediatamente tenemos trabajos vinculados a la construcción, vendedores de tienda, trabajadores de procesamiento de alimento, conductores de automóviles, etcétera. Y por otro lado tenemos aquellos trabajos con mayor declive al 2030. Cajeros, asistentes administrativos, conserjes, limpiadores, encargados de registros, trabajadores de impresión, auxiliares contables, contadores, auditores, entre otros. Y aquí podemos ver un factor que nos debería de llamar la atención. Por un lado, aquellos trabajos más especializados, vinculados al sector de servicio, son los que vienen en declive. Y si nos damos cuenta, muchas de las ofertas educativas y muchos de los sistemas universitarios andan rondando precisamente en este tipo de formaciones profesionales, administradores, contadores, abogados, eh, personas que pues obviamente han encontrado a través de esta formación a lo largo de los años anteriores un sustento y un camino mediante el cual poder seguir creciendo económico y socialmente. Sin embargo, como vemos, de acuerdo a esas estadísticas y otras que han dado, por así decirlo, una reafirmación de las mismas, como curiosamente ahora lo que está creciendo es más aquel trabajo vinculado al esfuerzo humano, ¿verdad? No tanto a la preparación, en este caso, profesional. Y no quiero decir con ello, y aclaro, que estas profesiones, por supuesto, que tienen un factor y un valor importantísimo para nuestra sociedad. Solo quiero traer a esta conversación este contexto para entender y comprender qué está sucediendo y hacia dónde nos dirigimos, porque ese hacia dónde nos dirigimos principalmente es el escenario en el cual nuestros jóvenes están y van a transitar en los siguientes años. Y aquí podemos ver cómo se encuentra un poco algunas estadísticas de la estructura del empleo. Empleos precarios en el 63% de los casos, de acuerdo a estadísticas que surgen de Estados Unidos, donde desde 1990 ha bajado, en este caso, la calidad del tipo de empleo. El 50% de los empleados necesitan una nueva formación para el 2027. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la transición de un esquema, de un mundo que ya no existe, en el cual todavía tenemos formaciones, procesos de ese mundo que ya no existe. Es decir, todavía seguimos formando a nuestros jóvenes en cierto tipo de conocimientos que claramente, si bien es cierto, han y son importantes, no son suficientes para poder explicar la realidad en la cual nosotros nos estamos sumergiendo en este momento. Y obviamente viene aquí el concepto de aprender a desaprender, ¿verdad? El reskilling, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo reinventarme? Y si bien es cierto que esto marca claramente una separación entre aquellos
que ya tienen cierto tiempo de estar trabajando y aquellos que pues ingresan al mercado laboral. Y bueno, esto nos lleva finalmente a hablar de las habilidades para el 2025 requeridas de acuerdo al Foro Económico Mundial. Pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, liderazgo. Eso es como la carta a Santa Claus, ¿verdad? Es decir, esto es lo que las personas, los jóvenes, deberían de aprender a hacer para poder tener viabilidad en este nuevo mundo. Pero es que lo escuchábamos en la ponencia anterior. Ciertamente tenemos ciertos vacíos estructurales, ¿verdad? En los cuales esto suena muy bien, por supuesto, pero ¿qué está haciendo nuestro sistema educativo? Nuestro sistema educativo, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el camino, el eje fundamental mediante el cual está desarrollando sus programas? Y bueno, ciertamente de eso hablaremos también más adelante. Y aquí podemos ver entonces que de acuerdo a lo que se requiere para el futuro, es decir, para este presente, hablamos del predominio de habilidades humanas profundas, habilidades adaptativas en lugar de saberes fijos, integración de alfabetización tecnológica y orientación al servicio y liderazgo. Y una vez más, todo esto ciertamente estoy de acuerdo y ciertamente considero que este siempre tuvo que haber sido el camino mediante el cual nosotros hubiéramos desarrollado nuestros programas educativos. Sin embargo, estas herencias estructurales que venimos arrastrando y al mismo tiempo, eh, tristemente, el enfocar incluso la educación desde el punto de vista única y exclusivamente comercial, es decir, del costo, lo que significa para los sistemas educativos introducir estas nuevas, por así decirlo, materias o estos nuevos conocimientos, realmente se antepone a este tipo de enunciados que en apariencia, como les digo, son maravillosos, pero que cuando se contrastan con la realidad, lo cierto del caso es que nos damos cuenta que todavía nuestra educación en su mayoría está enfocada hacia la empleabilidad y no hacia el crecimiento del ser humano. Y ciertamente esto lo que ha generado y sigue y está generando es sin lugar a dudas que esta escasez de talento humano no solo se amplíe más, sino que nos plantea realmente el dilema de qué es lo verdaderamente importante para nosotros como sociedad, qué es lo verdaderamente importante para nosotros como raza. Y en ese sentido, nuestros jóvenes están en medio de todas estas contradicciones. Nuestros jóvenes están viviendo en un tiempo completamente y diametralmente distinto en el cual nosotros vivimos. ¿Qué significa entonces ser joven en esta época? Estamos, como hemos comentado, viviendo en una era completamente ya digitalizada. Es un mundo completamente conectado, en apariencia, conectado a nivel tecnológico, pero desconectado a nivel personal. Y no solo está esta tecnología presente en cada ámbito de sus vidas, sino que incluso esta digitalización o esta nueva era incluso determina su propia individualidad. Y de esto vamos a hablar igual en esta conversación que estamos teniendo ahora. Esta identidad de construcción implica una constante exploración, reconstrucción de la identidad. Y estamos hablando de que los modelos sociales a los cuales ellos se ven confrontados actualmente, incluso redefinen cuáles son los criterios mediante los cuales ellos establecen lo que quieren ser el día de mañana. Y ahora es muy normal escuchar en nuestras conversaciones. Yo recuerdo de joven que cuando nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, se escuchaba abogado, doctor y muchísimas profesiones de aquellos años, ¿cierto? Que para nosotros eran importantes porque entendíamos que detrás de ellas existía no solo prestigio, y existía una oportunidad de crecer a nivel económico y social. Y le preguntamos a muchos jóvenes en la actualidad qué desean ser y muchos nos responden que influencer, que quieren ser TikTokers, por ejemplo. Porque ciertamente ese modelo de éxito lo ven reflejado en este tipo de figuras que sin necesidad de tener cierto tipo de conocimientos, sino otro tipo de habilidades,
más comunicativas, más visuales, logran ascender en el escalafón social, ¿verdad? Y son personas que vemos que son multimillonarios, muchas de ellas, y claramente eso se convierte en un nuevo parámetro para nuestros jóvenes. Y luego tenemos el tema de la conexión global versus la desconexión local. Ellos están viviendo en un mundo en el cual prácticamente nos damos cuenta en cuestión de segundos lo que está pasando al otro lado del mundo. Yo recuerdo de igual forma lo que para nosotros significaba estar apegados a los noticieros, ¿verdad? Para poder tener acceso a lo que estaba pasando en las diferentes latitudes. Y sin embargo, nosotros podemos acceder al mundo en cuestión de segundos. Basta con que abramos nuestro celular y sabemos lo que está sucediendo en cada rincón de nuestro mundo. A lujo de detalle. Podemos tener visitas virtuales incluso a cualquier lugar del mundo. Podemos tener el acceso a diferentes fuentes de información con relación a cada uno de los cambios que están sucediendo. Es decir, es una nueva época, es decir, es un nuevo tiempo. Y esto me lleva entonces a establecer estos 6 aspectos fundamentales. Bueno, por un lado tenemos el impacto que tienen las redes sociales sobre nuestros jóvenes. Luego, la incertidumbre laboral y económica, porque yo creo que si para muchos de nosotros el hecho de estar escuchando constantemente que la inteligencia artificial va a suplantar puestos de trabajo, que la inteligencia artificial va a dejarnos sin trabajo, ahora imaginemos lo que pasa con nuestros jóvenes, cómo ellos están viviendo esto desde su perspectiva. Y aquí yo creo que uno de los fundamentos mediante los cuales tenemos que tener claridad es en el hecho de que los seres humanos somos contexto dependientes. Y ciertamente, a pesar de nuestro constructo a nivel fisiológico, a nivel emocional y cognitivo, aparte al mismo tiempo de nuestros aspectos biológicos y bioquímicos, el contexto juega un papel fundamental en el desarrollo de todos estos elementos. Y sin lugar a dudas, por eso estamos hablando de qué significa ser joven en esta época, porque para nosotros es muy fácil poder desde el filtro de decir que es que esta generación y esta otra generación tiene esto y tiene otras características. Lo cierto del caso es que si solo dejamos las características sin entender el contexto, estamos cayendo en la trampa, en este caso, de etiquetarlos de una forma u otra, sin tener la claridad realmente del por qué ellos son o no son de determinada forma. Y yo creo que un factor que nos va a poder permitir entender esto desde una perspectiva más amplia es considerar cómo las revoluciones industriales que antecedieron a esta nueva revolución sucedían en periodos de tiempo mucho más largos, 100 años, 80 años, 40 años. ¿Qué nos permitía eso a nosotros como generación? Nos permitía tener una adaptabilidad al cambio mucho más paulatina. El mundo era un poco más, se veía un poco más lento. Podíamos incorporar la tecnología, la utilizábamos, se volvía obsoleta y llegaba una nueva tecnología. Es decir, había una trazabilidad con relación al desarrollo tecnológico. Y esto ciertamente nos daba la oportunidad de poder desarrollar industrias, de poder desarrollar nuevos tipos de trabajos con cierto grado de estabilidad, porque más o menos se entendía y se comprendía que por lo menos durante toda una vida, esto que yo había aprendido, esto que yo había desarrollado, me iba a bastar para poder vivir esta vida de una manera digna y de una manera apropiada. Pero lo cierto del caso es que la voracidad de los cambios que estamos viviendo actualmente, en donde un día sale un modelo de lenguaje, el otro día sale otro, el otro día nos dicen que ahora se puede hacer esto y que esto se puede hacer mejor, y donde ciertamente no hay un panorama claro y cierto acerca de hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. Lo cierto del caso es que esa incertidumbre global, esta velocidad de los tiempos, sin lugar a dudas, tiene un impacto sobre nuestros jóvenes, más que todas las generaciones que les han antecedido. Tenemos también esta presión por el éxito inmediato, ¿verdad? Hablamos ahora de los TikTokers o de los influencers, y lo cierto del caso es que lo que ellos están consumiendo ahorita es un modelo de éxito demasiado procesado, demasiado manipulado, pero ciertamente es lo que ellos tienen acceso ahora y lo que ellos, pues obviamente ven, lo que ellos consumen y por supuesto a lo que ellos aspiran a ser. Tenemos desafíos en salud mental, de los que vamos a hablar, como les comentaba al final, una desconexión entre la educación y el mercado, porque como hemos estado estableciendo, ya la educación está produciendo, por decirlo de esta forma, a profesionales que ya no responden a un mundo,
que actualmente tiene las características que hemos estado comentando. Es decir, estamos preparando ciudadanos para un mundo que ya no existe. Y este cambio climático, que también, sin lugar a dudas, es una de las tristes herencias que les hemos dado también a las nuevas generaciones. Y un factor fundamental, ¿verdad? También que tiene que ver incluso con la razón de ser de nuestra organización, ¿verdad? La familia. Cómo vamos a ver, los constructos sociales actuales le han quitado la predominancia, el valor y la importancia de la familia en nuestra sociedad. Y de ahí que sea también para nosotros una de las principales áreas en las cuales nosotros estamos acá defendiendo y estamos llevando adelante esta agenda para volver a las bases de lo que verdaderamente es importante para nosotros como sociedad. Y bueno, esto nos lleva también al tema de las generaciones, ¿verdad? Entonces, ahora hemos estado escuchando, ¿verdad?, de todo el tema de las generaciones y que la generación esta, que los nativos digitales, que los millennials, que los centennials, que los... Y bueno, ¿qué significa esto? Y solo lo traigo a cotación para que ustedes vean hacia dónde quiero que dirijamos esta conversación. La generación Z. Estamos hablando que sus características principales son que son nativos digitales en pleno derecho. Es la primera generación completamente inversa en la era digital. Eh, la diversidad y la inclusión son valores que son importantes para ellos, tienen una mentalidad más de ciudadanos del mundo, ¿verdad? Tienen diferentes retos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el impacto de la tecnología a cada generación en apariencia, pues sin lugar a dudas tiene un impacto completamente distinto, ¿verdad? En este caso, las redes sociales contribuyen a una carga o sobrecarga emocional y de ansiedad social colectiva. Y su interacción con la inteligencia artificial es importantísima en su día a día porque se empieza a hablar de una dependencia tecnológica. Pero como se nos acabó el abecedario, ¿verdad? Pues empezamos entonces a ser muy creativos y empezar a establecer otro tipo de clasificaciones. Y aquí tenemos entonces a la generación alfa. Y como podemos ver, son la generación más joven en este nuevo contexto actual, ¿verdad? Que es la primera generación donde en teoría su educación, y digo en teoría porque como dijimos, existen brechas importantes a nivel tecnológico en el mundo, va a ser o es en algunos casos digitalizada desde los primeros años de la infancia, ¿verdad? Incluso hemos visto como diferentes reformas a nivel constitucional en Estados Unidos y en China establecen, en el caso del primero, que la educación es obligatoria de la inteligencia artificial a partir del colegio y en China ya desde las primeras etapas de la infancia. Es decir, estamos hablando de un cambio importante en cuanto a la introducción de estas nuevas tecnologías en sus procesos educativos. Uno de los principales retos que enfrentan es el de la salud mental, sin lugar a dudas, y la inteligencia artificial está integrada prácticamente en su día a día. Es decir, todo se basa y se traduce a partir de este tipo de tecnologías. No obstante, como les comentaba, hay que tener muchísimo cuidado en entender y comprender que esto no es así para todos. Y realmente, a pesar de que quizás nosotros tenemos la oportunidad de utilizar este tipo de tecnologías, como les comentaba, en África ni siquiera para la mayoría de la población se tiene acceso al Internet, algo que para nosotros es cotidiano desde finales de la década de los 80. Pero bueno, ¿por qué les decía el tema de las generaciones? Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos, porque vamos a ver, nuestro cerebro siempre necesita encontrarle un sentido a todo y ocupamos simplificar la realidad para poder tener un ahorro energético y al mismo tiempo poder sobrevivir en nuestro entorno. Y lo cierto del caso es que una de las principales preocupaciones que yo tengo con todo ese tema de las generaciones es el tema de las etiquetas, ¿verdad? Porque generamos estereotipos. Empezamos a establecer un conjunto de lineamientos mediante los cuales decimos qué es que la generación, y cuando decimos la generación, estamos haciendo una generalización de todos los jóvenes o todas las personas que han nacido entre cierto y X momento de la vida. Y ciertamente, desde el campo del neuromarketing, recuerdo en mis primeros años de formación que todo ese tema de las generaciones nace en mayor o menor medida vinculado al tema también de los nichos de mercado y donde se empiezan a establecer cierto tipo de parámetros y cierto tipo de clasificaciones
para poder circunscribir a cada persona de acuerdo a estrategias de consumo, de acuerdo a estrategias de mercadeo. Esto se empieza a masificar y se empieza a consolidar años después. Y finalmente, como les decía, tenemos ahora toda una clasificación de los seres humanos por generaciones. Y bueno, es que como también hablábamos anteriormente, ciertamente cada generación nace de pronto en contextos completamente distintos y es muy normal que como seres humanos tengamos que adaptarnos a cada uno de esos contextos, lo cual no quiere decir que eso signifique que en algunos otros aspectos esenciales y fundamentales compartamos todas las generaciones elementos en común, ¿verdad? Y ciertamente el que voy a hacer, cuál es mi propósito, esas aspiraciones que todos mantenemos y manejamos son tan reales para la primera generación como para esta última, ¿verdad? Es decir, incluso a nivel de consumo es muy interesante porque vamos a darnos cuenta que quizás nosotros a estas edades, digamos, tenemos cierto tipo de responsabilidades, cierto tipo de visión de mundo de acuerdo a nuestras experiencias muy diferentes a las de nuestros jóvenes. Pero ciertamente cuando estos jóvenes van madurando y van creciendo, se empiezan a enfrentar, hablando de consumo, a cierto tipo en este caso, de necesidades que nosotros tenemos. Y mientras que, por ejemplo, para nosotros, cuando somos jóvenes, de pronto estar pensando en planes de pensión y estar pensando en temas que tienen que ver con la jubilación y todo esto no es algo importante, o planes de salud o seguros de vida, conforme vamos creciendo, ciertamente que se vuelven factores importantes. Y esto es tan real para nuestras generaciones como para las generaciones que nos han antecedido. Entonces, ¿cuál es el problema entonces de estos estereotipos, de esas etiquetas? Como les comentaba, esta generalización excesiva, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en pantalla algunos ejemplos. Los millennials se decía que ellos querían el éxito rápido, que no tienen mayor, por así decirlo, sentido de pertenencia. Hablamos de generaciones de cristal y hablamos de generaciones, y la pregunta que yo me hago y que quiero compartir con todos ustedes es el hecho de que, y lo decíamos de la familia, ¿verdad? Realmente hay una correlación entre la ruptura del núcleo familiar con los resultados conductuales que estamos viendo en las nuevas generaciones. No es necesariamente solo al hecho vinculado a la tecnología que podemos decir que es que esas personas tienen esto, son así, sino que al mismo tiempo, como la tecnología ha venido creciendo, también hemos venido observando una ruptura del eje fundamental de la familia. Y ciertamente que eso también tiene un impacto fundamental. Y hablamos de una generación de cristal que no tiene compromiso, pero vámonos a la base. ¿Cómo ha sido su núcleo fundamental? ¿De dónde ellos han sido o cómo han sido criados, perdón? Y desde este punto de vista empezamos a encontrar de pronto correlaciones incómodas, ¿verdad? Correlaciones de las que no hablamos mucho porque nada más y nada menos tiene que ver o le lleva o le da un grado de responsabilidad a las generaciones que le preceden. Y ciertamente los jóvenes, como nosotros en su momento que tuvimos una forma de haber sido educados, respondemos precisamente a ese tipo de educación, a ese tipo de sociedad y a los procesos en los cuales nosotros hemos sido desarrollados. Consecuencias sociales del etiquetado, bueno, la reducción de la complejidad individual y al mismo tiempo la, por así decirlo, construcción de conflictos intergeneracionales. Porque entonces, como todo en la vida, lo polarizamos. Y entonces es los estos contra los otros. Es que estos aquí y los otros no. Estos son mejores, estos no. Estos aquí, estos allá. Somos seres humanos adaptándonos a entornos y a contextos a lo largo de nuestra historia. Los cuales cambian, los cuales mutan, los cuales se transforman. Pero finalmente el propósito y el camino a nivel de civilización es el mismo, es la adaptabilidad. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Y es muy fácil poder criticar a alguien sin entender su contexto. Es muy fácil poder decirle a una persona que está siendo o no siendo de determinada forma a nivel conductual sin entender su contexto. Y lo cierto del caso es que cuando hablamos, y en este caso de nuestra juventud, si no entendemos el contexto, estamos cayendo en la trampa de sencillamente ponerles una etiqueta que para nada les va a beneficiar, que para nada les va a aportar y que más bien va a generar esta famosa
este famoso dilema de la profecía autocumplida, ¿verdad? En donde tanto le dices a alguien que es de una forma que termina siendo de esa forma. Y recordamos a los esposos Rosenthal, ¿verdad? Cuando en aquellos años hicieron un experimento social en el cual en una escuela particular eh, tenían dos grupos de chicos, ¿verdad? Aquellos que eran como los que no les iba tan bien en las calificaciones y a los que sobresalían en estas. Y lo que hicieron fue invertir los resultados de los exámenes y les hicieron creer a los profesores que iban a recibirlos en el siguiente ciclo lectivo que los que eran sobresalientes era el grupo que no lo era y viceversa. Y es muy interesante porque al terminar el primer año, los que en teoría no tenían, por así decirlo, muy buenas calificaciones, terminaron siendo los que efectivamente las tuvieron y los que tenían muy buenas calificaciones no. Y vemos la importancia de cómo nosotros miramos a los demás va a influir en su futuro. En este caso, los profesores con esta distorsión se les hizo creer que unos u otros eran diferentes, ¿verdad? Y los trataron de manera diferente. Y vean qué importante para nosotros en el ámbito educativo también tener claridad de que cómo nosotros tratamos a los demás, así va a ser una forma importante de desarrollar su identidad y su ser en el futuro. ¿Cómo estamos nosotros entonces hablando de las generaciones actuales? ¿Qué es lo que estamos diciendo de ellas? ¿Cómo los estamos viendo? ¿Cómo los estamos entendiendo? Los entendemos desde nuestro mapa mental, desde nuestro mundo, desde ese mundo que era más lento, que era más rígido, que tenía ciertas características, sin entender y comprender el mundo que ellos están viviendo actualmente. Y si es así, pues por supuesto que nada más que estas brechas que iniciaron siendo comerciales se convierten en realidades sociales, políticas y económicas para nosotros. Y aquí entonces, sin lugar a dudas, esto lo que hace, nada más y nada menos que amplía los prejuicios y refuerza las divisiones sociales. Y brevemente quiero en esta parte final hablar acerca de el impacto que tiene la tecnología, es decir, la inteligencia artificial en nuestros jóvenes a nivel mental. Y ustedes me dirán, pero es que has hablado muy poco de la inteligencia artificial. Bueno, pero es que yo creo que en este momento la discusión más importante y generalizando la inteligencia artificial como una tecnología es realmente qué está pasando con nuestros jóvenes. Porque ciertamente aquí no me gustaría dar una cátedra de modelos de lenguaje, de redes neuronales y ese tipo de cosas. Aquí yo creo que estamos hablando de personas, que estamos hablando de seres humanos que se enfrentan a un contexto muy diferente al que probablemente tú que me estás viendo tuviste la oportunidad de vivir. Y bueno, esto lo vamos a identificar entonces en 6 ejes fundamentales. El primero de ellos tiene que ver acerca de si nuestro cerebro está preparado para este nuevo contexto. Y es muy interesante porque coincidimos en muchísimos ámbitos académicos y científicos que nuestro cerebro, sin lugar a dudas, no está preparado para la voracidad y la velocidad de los cambios que estamos viviendo en este momento. Esta evolución de aceleración tecnológica lo que ha generado para nosotros es una incertidumbre adaptativa. Desconocemos si podremos compensar este desajuste evolutivo. Y ciertamente ya esto es un llamado de atención importante. Sabemos y entendemos que nuestra corteza prefrontal tiene una capacidad limitada de acceder a cierta cantidad de estímulos al mismo tiempo. Y ciertamente nuestros jóvenes están siendo bombardeados constantemente por un volumen de información que ciertamente no tiene nuestro cerebro la capacidad de procesar en todo ámbito y en todo sentido. Tenemos entonces una implementación precipitada de estas tecnologías porque ciertamente si algo queda claro es que no ha habido o no se puede o no se ha podido planificar cómo esas tecnologías fueran introduciéndose, ¿verdad? Y vemos cómo una tecnología sobrepasa a la otra y a la otra y a la otra y realmente nos hemos quedado rezagados. Ya es imposible parar esta evolución y este cambio. Consecuencias imprevistas, por supuesto, porque como todo cambio las tiene. Entonces surgen problemas que no pudimos anticipar precisamente por la velocidad de los cambios. Y luego esta adaptación humana a los cambios tecnológicos genera desajustes en nuestra forma de pensar, de sentir y de ser.
Y ciertamente aquí cuando hablamos del impacto no podemos solo circunscribirnos a si son positivos o negativos, porque encontramos de todo tipo. Mientras que aquí podemos ver que esto nos permite, una de las grandes promesas era que nos va a permitir a los humanos usar nuestro cerebro de una forma más creativa, gracias a la automatización, a la liberación cognitiva, a la expansión creativa y a una sinergia entre humano y máquina. Y ciertamente lo podemos encontrar y ver en diferentes ámbitos y podemos ver también cómo esas tecnologías pueden potenciar a la educación y a nuestros jóvenes. Quiero centrarme ahorita en lo que actualmente estamos encontrando a partir de diferentes estudios que tienen que ver con el impacto específico en la mente de nuestros jóvenes. A nivel neurocognitivo, aquí podemos encontrar que el cerebro humano, como les comentaba, no evolucionó para diferenciar lo real de lo sintético o digital. Entonces empezamos a encontrar fenómenos y problemas en el ámbito de que nuestro cerebro no sabe distinguir a ciencia cierta lo que es real de lo que no es lo real. Y estamos hablando entonces que esta sobrecarga cognitiva, las disonancias temporales, la vulnerabilidad emocional y sesgo de confirmación lo que hacen es que nosotros consumamos aquello que reafirma nuestras propias creencias. Y al mismo tiempo, con esta dificultad de poder discernir entre lo real de lo no real, estamos siendo bombardeados con avatares, con sonidos, con música, con imágenes, con videos, en los cuales ya para nosotros distinguir hasta dónde termina lo ficticio y lo real resulta muy difícil. Fake news, deepfakes, un conjunto de nuevos fenómenos que nuestros jóvenes tienen que empezar y están viviendo en este momento. Y de pronto podemos ver como a un chico se le puede cambiar de pronto el rostro y se le puede asociar a situaciones comprometedoras y cómo esto marca su vida, cómo esto marca su desarrollo en una etapa tan vital y tan importante de la consolidación de la identidad. Aquí tenemos entonces una realidad manufacturada, ¿verdad? Hecha a la medida precisamente comercial de cada uno de nosotros, donde empezamos a recibir la información que reafirma nuestras propias creencias, que reafirma nuestras tendencias de consumo. Tenemos un tribalismo digital, ¿verdad? Que refuerza mutuamente los sesgos, rechazando toda la evidencia contraria. Tenemos una personalización extrema, es decir, estos algoritmos, ¿verdad? Que prácticamente de manera milagrosa como que saben lo que nosotros queremos y lo que nos gusta, ¿verdad? Luego tenemos una resistencia cognitiva, ¿verdad? Y burbujas informativas, ¿verdad? Donde de pronto esas burbujas informativas pueden llevar incluso a un precedente al poder o no, ¿verdad? Dependiendo de cómo socialmente se ha construido esta realidad alternativa en torno a nuestros jóvenes. En la memoria, bueno, sin lugar a dudas, que el impacto que estamos encontrando principalmente es en la memoria al mediano y largo plazo. Y pues ciertamente este proceso de recuperación que nosotros tenemos a nivel biológico, mediante el cual las experiencias que hemos vivido se consolidan en aprendizajes que luego en confrontación con diferentes estímulos salen a flote, lo cierto del caso es que estamos viviendo en un momento específico en el cual tenemos la información, como decimos, al clic de un botón, ¿verdad? Entonces, ¿para qué aprenderme conceptos? ¿Para qué aprenderme elementos que antes de pronto eran importantes y nada más basta con que yo le pregunte a la IA de qué se trata para que ella inmediatamente me dé los resultados que yo estoy buscando? Y bueno, en ese sentido, podemos ver también que nosotros mantenemos una memoria autobiográfica y en este caso es la única forma, creo yo, que nosotros podemos defendernos de estos ambientes digitales, ¿verdad? Este que se convierten como un escudo cognitivo que nos permiten tener pensamiento crítico y una contextualización social apropiada. Es decir, la memoria, sin lugar a dudas para nosotros en este contexto, juega un papel fundamental y está siendo sumamente afectada, está siendo sumamente golpeada por estos fenómenos que les he estado comentando. Y tenemos el efecto Google, ¿verdad? Que el efecto Google de lo que nos habla precisamente es de lo que les comentaba, de cómo nosotros al tener ese acceso a la información, ya realmente nos decimos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener que aprenderme conceptos aburridos y ese tipo de cosas? ¿Pero qué genera esto? Dependencia cognitiva, amnesia digital, atrofia memorística y más bien nos circunscribe a una memoria colectiva en la cual todos estamos siendo eh, afectados.
En el sentido de orientación, bueno, yo creo que para muestra un botón, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros anteriormente solíamos salir y ubicarnos y tener un sentido de orientación espaciotemporal con relación al contexto que teníamos? Y ciertamente ahora, si no tenemos un aparato en la mano que nos diga a dónde ir, y qué es lo que tenemos que hacer, muy difícilmente encontraríamos la ruta apropiada para nuestras vidas. Y esto, si lo llevamos a nivel metafórico, sin lugar a dudas, nos plantea el dilema de que qué pasa si existiera un apagón digital, ¿verdad? ¿Qué pasa si estos dispositivos de la noche a la mañana dejasen de funcionar? Y existen diferentes filósofos que hablan sobre el tema. Pero lo cierto del caso es que esta dependencia de orientación, pues también está teniendo afectación importante a nivel neurocognitivo. En los sistemas atencionales, sin lugar a dudas, es una de las áreas que estamos viendo mayormente afectadas, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes, y lo decíamos, están siendo sometidos a tanta cantidad de estímulos que simple y sencillamente sus capacidades neurocognitivas no están a la altura de tanta cantidad de información. Decimos en el mundo del marketing que la atención es el petróleo de nuestro tiempo. Y ciertamente lo es porque sin lugar a dudas, a donde esté tu atención, va a estar focalizado finalmente el tipo de estímulo que tú estás permitiendo que ingrese a tu organismo. Y aquí tenemos entonces una fragmentación cognitiva, tenemos filtros, algoritmos de la realidad, una economía de la atención y cómo la plasticidad neuronal se ve al mismo tiempo afectada. En nuestras relaciones, bueno, nuestros jóvenes están atendiendo un tiempo en el cual, y en muchos países podemos ver noticias alarmantes donde la virtualización de las relaciones se convierte en el eje fundamental, donde la familia ya no juega un papel fundamental, donde el tener hijos es visto como algo que es negativo para su ascenso social, donde el tener hijos es visto como un problema inclusive para poder alcanzar sus objetivos y donde ciertamente empezamos a cambiar y orientar precisamente a un tipo de relaciones de pronto más esporádicas, que no implican compromiso, en donde sin lugar a dudas el común denominador es estar en una relación en la cual no existan problemas, en donde todo sea perfecto, y de ahí que empecemos a consumir relaciones virtuales a través de avatares, a través de cierto tipo de tecnologías en las cuales, sin lugar a dudas, empezamos a hacer incluso una idealización de lo que significa ser hombre y significa ser mujer, también con estereotipos manufacturados, ¿verdad? En donde ciertamente empezamos a buscar, y lo vimos en la estadística al principio, consejo ya de este tipo de tecnologías más que un consejo de una persona. Porque, una vez más, conectados y desconectados, yo creo que conectados tecnológicos, pero desconectados a nivel social. Y tenemos diferentes tipos de tecnologías, ¿verdad? Como la informática afectiva, en donde a partir del reconocimiento de emociones, el análisis de estas y la síntesis de las mismas, se empiezan a maquetar nuestras relaciones. También, como les decía, tenemos este cambio del relacionamiento a nivel, en este caso, virtual. En la toma de decisiones, pues por supuesto que tiene un impacto importantísimo, porque sin lugar a dudas, cuando hablamos de estos algoritmos que nos invitan a que tengamos cierto tipo de tendencias de consumo o consumamos cierto tipo de información o reafirme nuestras creencias o polarice nuestras ideas, sin lugar a dudas que esto impacta ciertamente también en nuestra toma de decisiones. Y finalmente nuestra identidad, porque en ese sentido, vamos a darnos cuenta cómo incluso esta última frontera que nosotros decíamos tener, que era nuestra mente, que era nuestro pensamiento, también está siendo, en este caso, sometida a cambios sustanciales a partir de los desarrollos tecnológicos. Y aquí podemos ver que empezamos a tener una identidad digital, ¿verdad? Porque ya es mi identidad personal versus la identidad digital. Y en la identidad digital yo quiero ser o puedo ser como yo quiera. Puedo ponerme el sobrenombre que yo quiera, puedo asumir la postura que yo quiera detrás de ese sobrenombre, porque finalmente nadie va a poder, quizás en apariencia, saber que yo estoy diciendo lo que yo quería decir. Luego tenemos esos filtros burbuja, porque imagínense que el 73% de los usuarios desconoce cómo los algoritmos filtran la información que estamos compartiendo. Hablamos también de la autonomía cognitiva y la identidad fluida como fenómenos importantes en ese sentido. Y aquí podemos ver finalmente cómo
que les decía del pensamiento, ¿verdad? Porque ya las tecnologías están también traduciendo nuestros pensamientos en imágenes como un primer paso. Nuestros sueños también están siendo o están empezando a ser traducidos en imágenes y como podemos ver en la línea superior, se le decía a la persona que pensara en un oso y esa traducción de la información bioquímica y bioeléctrica de su cerebro se tradujo de la forma que ustedes pueden ver abajo, ¿verdad? No es un oso a la perfección, pero ciertamente podemos identificar que es un oso y así cada una de las figuras que estamos compartiendo. En este punto, sin lugar a dudas, entonces, me gustaría concluir estableciendo dos puntos fundamentales. El primer lugar, de la importancia de quitar etiquetas en el relacionamiento con nuestros jóvenes, es decir, dejar de estar etiquetándolos, dejar de estar generalizando lo que ellos son, lo que ellos experimentan, lo que ellos viven. Y es el tiempo, sin lugar a dudas, de empezar a personalizar nuestras relaciones, es decir, a entender a cada persona desde su contexto, desde su vida, desde sus procesos a nivel social, a nivel cognitivo, qué es lo que están viviendo ellos. Yo creo que ese acercamiento no sirve más que esa discusión de que si son frágiles o si son esto, si son lo otro, y realmente nos va a permitir poder vincularnos con ellos. Y al entender sus necesidades y al entender su contexto, vamos a poder establecer puentes, puentes que nos van a poder permitir cambiar el rumbo de las cosas, ¿verdad? Y en segundo lugar, la tecnología no debe de satanizarse de per se, ¿verdad? No podemos centrarnos en la discusión dicotómica de si es buena o es mala. Es una realidad que sin lugar a dudas estamos viviendo ahorita, de la cual tenemos que aprender a adaptarnos. Ciertamente van a haber elementos que en apariencia no van a ser tan buenos para nosotros y otros que sí. Pero para poder equilibrar esta balanza entre lo bueno y lo malo, sin lugar a dudas, lo que sí tenemos que repensar es eh, la parte humana, ¿verdad? ¿Qué significa ser humano? Y al principio decíamos, es que la inteligencia artificial, la inteligencia humana, y es que si los algoritmos van a tener emociones o no. Y al final la pregunta era, bueno, entonces, ¿qué nos hace humanos? Bueno, lo que nos hace humanos es precisamente todo aquello que hemos descuidado durante muchísimos años y que ahora nos estamos dando cuenta que realmente era importante. Cuando solo pensábamos en la empleabilidad y no pensábamos realmente en ese ser que está dentro de nosotros, que requiere brillar, que requiere ser expresado, que ese potencial que cada uno de nosotros tenemos para poder expresar es el tiempo, sin lugar a dudas, de poner el foco para que esa potencialidad que nos hace diferentes, que nos hace distintos, sea el camino mediante el cual nosotros vamos a empezar a transitar. Aquí no se trata de generaciones, aquí no se trata de si la tecnología es buena o mala, se trata de realmente reconceptualizar lo que nos hace humanos. Y nuestros jóvenes, en este caso, tienen una oportunidad maravillosa de poder aprender de nuestros errores pasados. Pero para que eso sea posible, nosotros tenemos que saber comunicar esos errores a ellos. Tenemos que también entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos sueñan, qué es lo que ellos perciben como necesarios. Y sin lugar a dudas, para que todo esto sea posible, el eje de la familia como núcleo fundamental en este tiempo toma mayor o más vigencia que nunca. Así que de mi parte, un cordial saludo, me siento muy agradecido por la oportunidad de poder compartir en este espacio y espero que estas palabras igual sirvan también para ampliar el diálogo sobre este tema tan importante. Un fuerte abrazo, muchas gracias, mi querida doctora. Querido Ladislao, maravilloso todo cuanto nos has compartido porque has podido resumir todo este contexto fundamental en tan poco tiempo que aborda a la humanidad. Porque no solamente es a los jóvenes, sino este esquema de sesgo cognitivo, lo denominamos así, porque lamentablemente el cerebro, cuando no tiene una dirección importante, tiende a polarizarse, o es uno o es lo otro. Entonces, cuando no tenemos una orientación específica, no tenemos conocimientos importantes para sustentar una idea específica, pues nos vamos a la generalización, a estos sesgos cognitivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al cerebro le es más fácil. ¿Y qué está pasando con todo lo que nos has compartido? Hay una pérdida de identidad. He ahí el gran problema. Hablamos de identidad desde cuándo y cómo se construye, obviamente la base es la familia, pero en el proceso de desarrollo se va afirmando y reafirmando esta identidad, pero dado de que
la inteligencia artificial está aquí, se queda aquí y va a seguir evolucionando. El concepto de entender la inteligencia artificial es de que se ha creado por el ser humano para servir al ser humano. Entonces, cuando usted utilice una herramienta de este tipo, que esté a su servicio, no que le quite capacidades ni habilidades, todas cuanto nos ha compartido nuestro querido doctor Uladislao, que limite sus facultades funcionales, cerebrales, fisiológicas. A mí me apasiona la inteligencia artificial y doy gracias a su creación porque a nivel medicina, a nivel, sí, personas con discapacidad, a nivel de todo este tipo, es una contribución extraordinaria. Entonces, tener cuidado de que no distorsionemos nuestra identidad y nuestra personalidad. Es fundamental. Y aquí entra también lo que acabas de compartirnos, los efectos. O sea, mi tema es netamente neuroplasticidad dirigida, una necesidad urgente en nuestra juventud, objetivos claros y desarrollo de resiliencia. ¿Por qué objetivos claros? El cerebro necesita claridad dentro de todo cuanto hemos desarrollado esta mañana para acompañar a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes tengan la capacidad de utilizar estas herramientas de manera saludable a su favor. El efecto de la neuroplasticidad se ha determinado justamente en el efecto Goleman, el efecto placebo, en el efecto Pigmalión, en el efecto Galatea. ¿Qué significa? Las diferentes modalidades de amoldarse de esta neuroplasticidad por la influencia del aprendizaje y la determinación de mi forma de ser y estar, de mi entorno y de mi contexto. De aquella persona que te dice, tú eres capaz, en los experimentos que tú comentaste, y uno de ellos es uno famosísimo desde Harvard, que se hizo hace muchísimos años, ¿no? De invertir resultados y la actitud del docente para tratar, y aquí viene un aspecto interesante que es la neurofisiología de la palabra, el impacto de la palabra que construye o destruye al individuo, a nuestros hijos, a nivel docente, por eso decía, un maestro puede ser un salvador de vidas, porque con su palabra y su ejemplo y su acompañamiento puede reestructurar ese pensamiento para que ese alumno pueda encontrar un sentido de vida, una pasión y una orientación adecuada. Y justamente aquí viene este reskilling, ¿no? Este reskilling maravilloso que implica aprender desde cero nuevamente competencias funcionales a favor de uno. Y aquí está esta maravillosa neuroplasticidad, o sea, la implicación de aprender, reaprender u organizar nuevos aprendizajes. Pues hagamos uso de este talento humano, porque tenemos que humanizarnos para humanizar. Y es justamente donde si nos perdemos en la inteligencia artificial, estamos perdiendo atributos fundamentales y funcionales de nuestra humanidad, olvidando de que quien ha creado esta inteligencia es el ser humano para el servicio de nosotros. El tema de la atención es fundamental, porque donde yo coloco mi atención, estoy poniendo mi energía, mi interés y mi motivación. Y la motivación viene a ser el sentido, la energía que me va a guiar a aquello que yo quiero, que me apasiona. Por eso es que nuestros jóvenes requieren este acompañamiento fundamental de resignificación de momentos. Y aquí hablaste de la terapia de acompañamiento, ¿no? Si es necesario. Es necesario que ellos puedan encontrar sus pasiones, pero dentro, en el ser, no fuera con las influencias. Hablaste de los TikTokers. ¿Por qué tienen tanta fama estos TikTokers? Porque con contenido hueco, vacío, inservible, lamentablemente influyen la parte del cerebro donde no quiere invertir energía.
donde le es mucho más fácil distraerse. Y aquí es donde yo hago esta metáfora del potro salvaje. Cuando no tenemos una dirección, no tenemos un sentido de vida, no somos capaces de visualizarnos de aquí 1 año, 2 años, qué estoy haciendo aquí y ahora y qué futuro estoy construyendo, cuáles son mis anhelos, mis deseos, mis ambiciones, que todo está permitido mientras sea a favor de uno dentro de estos valores importantes, dentro de esta existencia, eh, dentro de un ecosistema favorable, donde seamos funcionales socialmente, pero funcionales socialmente en contribución. Pero antes de ser socialmente funcional en contribución, lo tienes que ser para ti. Y aquí vienen los conceptos de liderazgo. ¿Dónde empieza el liderazgo? En la vida de uno. Autoliderazgo. Yo como joven, ¿cómo estoy autoliderando mis procesos de autoconocimiento? Y dentro de este autoconocimiento, ¿cómo voy con mi autoestima? ¿Cuánto me valoro, me amo, me quiero para permitirme vivir experiencias agradables, desagradables, o tener ese aprendizaje dentro de la resiliencia, de que cometí errores por ignorancia, pero ahora que ya tengo información, ahora que ya aprendí, tengo la capacidad de fortalecerme y seguir adelante? La obligación de un docente, la obligación de los adultos dentro de la familia es orientar sus vidas para que ellos logren construir lo que necesitan en su realidad, con sus satisfacciones. Y esta etiqueta de generaciones que acabas de comentar es fundamental, abrir la mente, que somos humanos con diferentes talentos y podemos contribuir dentro de nuestra funcionalidad y dentro de todo lo que podemos aportar. Viene la generación plata, que no la mencionaste, dicho sea de paso, yo pertenezco a esa generación, donde toda mi capacidad y mi potencialidad, mi pasión y mi deseo de vida, mi funcionalidad y mi energía es mucho más potente. Entonces no estamos condenados a un deterioro neurocognitivo, donde sigue predominando esta creencia de que la edad está asociada a cuanto más edad tienes, y estos vamos a los ámbitos empresariales, pues esta persona ya no es funcional, ya no tiene el foco, la energía, todo por el contrario, es una etapa de vida donde ya estamos satisfechos porque hemos logrado atravesar muchas etapas, mucha experiencia y tenemos más claro y más firme nuestro compromiso y nuestras pasiones. Ese es el proceso evolutivo de la madurez cerebral, la construcción permanente de la personalidad, de que si yo anteriormente no estuve contento ni contenta con lo que era, pues tengo la capacidad de transformarme. Y esto es fundamental que nuestros jóvenes lo entiendan, porque ellos atraviesan mucha presión social, mucha presión académica y están presionados por sus propias historias de contexto y entornos. Desarrollen esas funciones principales del cerebro. Análisis, ¿ok? Este análisis en mi autoanálisis de vida, este encuentro con mi ser y mi esencia, anhelos, visión, pasión, compasión, y hagan un proyecto de vida con objetivos específicos para que ese foco direccional ya no sea un potro salvaje, sino tenga un norte de qué quiero en la vida, qué quiero y qué me apasiona, con todo el argumento y la teoría informada de los cambios que se están presentando en nuestra sociedad. Eso es muy importante. Y también pues quería contribuir con que el aprendizaje se construye desde las experiencias. El laboratorio más grande que existe es la vida, metafóricamente hablando. Y los experimentos más deliciosos que ustedes pueden tener es su propia vida, sus experimentos, sus experiencias. De ahí es que este cerebro se nutre y es que ustedes desarrollan toda su capacidad. La experiencia es irreemplazable. El proceso que ustedes desarrollen en el análisis de un contexto, de una tarea, los procesos a los que les inviten a desarrollar los tipos de pensamiento que compartió nuestro querido doctor José inicialmente,
es que enriquece vuestra personalidad y los invita a explorar mucho más. Porque si se limitan a que tienen la orientación y la dirección y el uso de la IA con esto, con un prompt en ChatGPT, o se permiten que una app tenga más autoridad que vuestra propia realidad en definir sus emociones, o que les quite agilidad mental, nos vamos a un deterioro real, neurocognitivo, que al final va a terminar en trastornos neurocognitivos, Alzheimer, Parkinson, a lo que denominan demencia senil, porque if you don't use, you lose. Lo que no usas, lo vas a perder. Entonces, ¿cómo te ves? Y lo otro que quiero reflexionar, mi querido doctor Uladislao, es de que estamos teniendo más nacimientos de personas con trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué? Pues está la respuesta está en todo cuanto se ha compartido. Y lo otro más grave es de que la persona, el individuo, el nuevo ser humano que viene a la vida no nace genéticamente con espectros o trastornos del neurodesarrollo. Se están provocando fisiológicamente de manera irresponsable al exponer a temprana edad, 2 años, 1 año, a este tipo de artefactos donde atrofia el desarrollo cerebral y las habilidades. Entonces, al ser atrofiado este proceso de desarrollo cerebral en el tema motor, en el tema visual, en todos estos aspectos, en el tema emocional, porque se limita a este tipo de estímulo, obviamente que no van a haber las conexiones ni el desarrollo cerebral necesario, y ese individuo, ese niño, va a presentar síntomas relacionados con el síndrome del espectro autista. Tenemos que reflexionar también al respecto. Y estamos causando ese gran daño. Entonces, la información que podemos tener es fundamental para interiorizarla y desarrollar este reskilling, estos aprendizajes, este rediseño. Padres se tienen que hacer responsables de los hijos que tienen, no exponerlos a temprana edad y dañar el proceso de desarrollo de su cerebro. Queridos jóvenes, no aniquilen ya las funciones que tienen, potencienlas, que la inteligencia artificial esté a vuestro servicio para darles calidad de vida, para ampliar vuestro conocimiento. Rediseñen siempre vuestra personalidad, rediseñen siempre vuestra capacidad de afrontamiento a eventos adversos de la vida, porque es parte de ello. Aprendan de cada experiencia, desarrollen la capacidad de decidir a favor de ustedes. La decisión es parte de nuestra vida. Cuando decidimos un aspecto, renunciamos al otro. Asegúrense de que cada decisión les conlleve a un resultado de vida que quieren construir aquí y ahora. Mi querido doctor Uladislao, muchísimas gracias. Queridas familias del mundo, queridos jóvenes, los invito a compartir y a compartir y a compartir, y que les llegue a más personas este tipo de información responsable, desarrollada desde el amor. Súmense a esta gran transformación. Los abrazo con mucho cariño y nos vemos el próximo viernes abordando más temas con respecto a nuestra hermosa juventud. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Hasta luego, bendiciones.